¿Y si te dijera que gran parte de tu vida no la estás decidiendo tú? Que muchas de las decisiones que tomas, las personas que eliges, los trabajos que aceptas, la forma en la que te exiges, incluso la manera en la que te hablas, probablemente ni siquiera nacieron de ti. Realmente nacieron cuando eras un niño de forma inconsciente y desde entonces solo has repetido el mismo programa una y otra vez, hasta el punto de llamarlo personalidad, o peor todavía, destino. Pero no, no es tu destino y esto tiene un nombre. Son los mandatos, los drivers y la forma de solucionarlo, los permisos. Y probablemente sean una de las piezas más importantes para entender por qué siempre acabas en el mismo lugar. Así que si todo lo anterior te ha resonado o incluso te ha tocado por dentro, en este vídeo te voy a mostrar por qué te pasa esto, por qué acabas autosaboteándote una y otra vez y cómo ponerle solución para que todo cambie. Así que te voy a mostrar por aquí la tablet para que puedas ver, y lo primero que tenemos que entender es cuál es el programa. El programa es la razón por la que siempre acabas en el mismo lugar. El programa que viene preinstalado, podremos decir prácticamente de fábrica, que está de forma inconsciente pero que acaba determinando nuestras acciones y nuestra realidad. Es decir, no estás donde estás por el destino, sino por un programa inconsciente que se ejecuta sin que te des cuenta. Y dirás, Juanjo, estoy hasta más perdido que cuando empecé este vídeo. Así que vamos a empezar explicando qué es cada cosa. Lo primero es dónde nace este programa que define tu rumbo y tu vida. Lo primero, esto es un programa que se crea entre los 0 y los 7 años. Desde que nacemos hasta que ya somos niños de 7, 8, 10 años. Es decir, lo que ocurre realmente es que el niño vive experiencias. Cuando eras niño viviste una serie de experiencias, las interpretaste de una forma, sacaste unas conclusiones para poder sobrevivir y obtener amor o seguridad. Es decir, las necesidades del niño son obtener amor, seguridad y pertenencia, entre otras. Y cuando no lo consigue, encuentra la forma de modificar sus acciones, su comportamiento y su conducta, creando así una identidad y unas reglas para poder adaptarse. Estas reglas que se crean son los mandatos. Es decir, ¿qué son los mandatos? ¿Qué son estas órdenes internas? Estas reglas que muchas veces acaban rigiendo tu vida y tus resultados, o por no decir casi siempre. Y son órdenes invisibles que el niño se impone para ser aceptado, evitar el dolor o mantener el vínculo. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. El niño que llora y le dice a su madre: no seas maricón, no puedes llorar, tienes que ser un hombre. Este niño probablemente crea una capa de invulnerabilidad, entre comillas, y se vuelva el que tiene que ser fuerte para recibir amor, para poder adaptarte y no ser dado de lado. Y es que esto no son verdades, sino reglas rígidas, absolutas e incuestionables. Te voy a dar algunos ejemplos y probablemente alguno te resuene bastante. El primero es: no falles, no puedes fallar. No molestes, lo que te decía antes, el niño que está molestando y le dice a la madre: oye, cállate, no molestes, y ese niño probablemente deje de preguntar, deje de levantar la mano en la vida y al final simplemente deje que las cosas les zarandeen y no sea capaz de imponerse por miedo a molestar, o vaya con mucha precaución, siempre con mucho cuidado, por miedo a que los demás le digan: oye, no molestes, y esto acaba afectándole. No destaques, esto pasa mucho con la familia, el niño que ve que no puede destacar por encima de su padre, de su madre, de su familia, porque si destacaba estaba mal visto. Y entonces esto crea un techo, una barrera que hace que la persona no se pueda expresar en la medida de lo que es y se sienta limitada. No me superes, no sientas, por ejemplo, lo que decíamos antes también, ¿no? De no seas débil, no seas maricón, y al final esto parece una tontería, pero acaba haciendo que esa persona cree una capa de mostrarse fuerte cuando realmente en el fondo eso le está afectando. Y lo que ocurre es que entonces esa persona no va a poder mostrar sus sentimientos, y esto obviamente en el mundo vincular se va a ver muy afectado. No decepciones, no pidas, no seas egoísta, y estas personas acaban por no saber decir que no, no saber poner límites, y que en sus relaciones se acaben sintiendo insuficientes o una carga. No disfrutes, no crezcas demasiado, y entonces el niño se vuelve alguien inmaduro, o no seas tú. Bien, todas estas determinan lo que está bien o mal para ti, y tú simplemente lo obedeces. Porque detrás de cada una de estos mandatos se esconde un miedo a ser humillado, a ser rechazado, a ser abandonado o a no ser amado. Porque imagino que si estás viendo esto te habrá pasado en algún punto que sentías que si no hacías X, o que si hacías X, tus padres ya no te querían, te castigaban, te daban de lado, te dejaban de hablar o cualquier cosa, o incluso te pegaban, lo que sea. Y entonces aprendiste, por miedo a que no te amasen o por miedo a pues no ser pegado, a cambiar tus comportamientos, tus acciones, y esto simplemente lo que hace es que en ese momento puedas sobrevivir y adaptarte, es algo necesario, pero que si bien en tu niñez te ayudó a sobrevivir, en el futuro te vuelve un adulto que es infuncional
un adulto con muchos miedos, un adulto que no es capaz de expresarse en sí mismo y que probablemente viva en piloto automático dominado por estos mandatos. Lo que nos lleva al punto de los drivers, que es justo el programa del que hablamos. Es el programa que viene preinstalado en la niñez y que es un programa inconsciente, por eso se activa de forma automática. ¿Qué son estos drivers? Pues básicamente son mecanismos automáticos para cumplir el mandato y sentirte seguro. Es decir, son estrategias de supervivencia que te empujan a actuar de una determinada manera, siempre. Unos ejemplos de drivers, hay muchos más, pero bueno, te voy a dejar aquí como los ejemplos más comunes y que más se repiten. El sé perfecto para no fallar. Necesitas hacer todo bien para sentirte válido. Esto lleva muchas veces a la parálisis por análisis, a la perfección absoluta y la sobreexigencia que conlleva. Esfuérzate más, donde tu valor depende de tu rendimiento, por tanto, nunca, nunca, nunca es suficiente. Si tu valor depende de tu rendimiento, pensarás que vales por lo que haces, por lo que logras, por lo que tienes y no por lo que ya eres, por lo que acabarás viviendo para hacer, para hacer, para hacer, y tu vida estará al servicio de lo que haces y no al revés. Date prisa. Si vas lento, algo malo pasará. Vives en una urgencia constante, con el clásico FOMO, el miedo a perderte algo. Entonces no puedes parar, no puedes bajar el ritmo, sientes que siempre tienes que ir más rápido, sientes que te quedas atrás, y este, por ejemplo, es el que probablemente más me haya limitado a mí en mi vida, el date prisa, el no te puedes quedar atrás. Y si bien esto es algo que en el momento me permitió adaptarme muy rápido, crecer muchísimo, avanzar muchísimo y en mi caso incluso llegar a construir un negocio muy altamente rentable que me permitiera vivir de lo que quería, a largo plazo fue lo que también fue el punto de colapso. El ver que ahí, en ese punto, ese date prisa me estaba haciendo que no viviese todas las experiencias que podría o debería de estar viviendo probablemente, o que me podría permitir, pero lo que no era capaz de darme al siempre ir con prisa, con miedo a no perder, con miedo a no quedarme atrás. Y entonces me vi con 23 años generando más de 100.000 euros al año, con una vida, con 22 años generando más de 100.000 euros al año, perdón, con una vida donde todo parecía ir bien, pero por dentro me di cuenta de que desde mis 15, 16 no había parado un segundo de trabajar, de hacer, de estudiar, y ahí fue un punto de colapso muy grande, donde me di cuenta de todo esto y donde me di cuenta de que entonces, ¿quién cojones era yo? ¿Quién cojones era yo? Porque me había plantado en la identidad de alguien que se esforzaba mucho, que era fuerte, que tal, pero cuando topas con algo, la realidad se te impone de cara. Y entonces ves que todos estos drivers están dirigiendo tu vida y tú lo llamas destino. Por eso cuando paras y detectas todo, el mundo se te viene abajo y ni siquiera sabes quién eres y tienes como esa crisis de identidad. Complace. Necesitas que los demás estén bien para sentirte aceptado. Seguro que conoces a alguien en tu grupo de amigos que siempre busca que todos los demás estén bien, estén bien, estén bien, aunque él esté mal, pero que todos los demás estén bien, que se lo estén pasando bien, que estén cómodos, que no les falte de nada. Incluso es el que no sabe decir que no a ningún plan y siempre está en todos los planes y dice, joder, qué guay, siempre puedo hacer plan esta persona, pero en el fondo esa persona igual quiere hacer otra cosa o no quiere hacer ese plan, pero no sabe decir que no, y esto le está limitando muchísimo. O sé fuerte. No puedes mostrar debilidad, entonces esta persona aguanta, resiste y no pide nunca ayuda. Por lo que si bien desde fuera puede parecer una persona muy fuerte, muy antifrágil, realmente es una persona muy frágil y muy quebradiza. Que todo irá bien hasta que choque con una barrera, vea que no puede pedir ayuda y todo se le venga abajo por esto mismo y por no poder mostrarse vulnerable o pedir ayuda cuando realmente la necesitó. Entonces estos drivers, si bien resultan a corto plazo, a largo plazo te agotan y te alejan de ti mismo. Lo que nos lleva a cómo nos liberamos de todo esto, cómo lo solventamos, cuál es la solución. Y la solución son los permisos. Los permisos son decisiones conscientes de darte a ti mismo la autoridad interna que antes dependía de otros, figuras paternas, figuras de referencia, etc. Es decir, son nuevas reglas internas que te devuelven la autoría sobre tus acciones, tus decisiones y tus resultados. Por ejemplo, me doy permiso a ser yo, me doy permiso a cambiar, me doy permiso a equivocarme, porque el que tiene justo este driver de perfección, de ser perfecto, ¿qué ocurre? No se da permiso a equivocarse y por tanto va a acabar explotando en algún momento. Me doy permiso a mostrarme vulnerable, a no ser siempre el fuerte, a veces pues no estar bien y poder reconocerlo y poder hablarlo y poder pedir ayuda. Me di permiso a poder parar, el que tiene prisa no para ni para Dios, ni para parar, ni para descansar, ni para nada. Entonces, a veces puedes darte ese permiso a parar, a descansar y el mundo no se cae. Aunque tú creas que el mundo se va a caer, en el peor de los escenarios, probablemente lo que pase sea un impacto totalmente ínfimo. Me doy permiso a decir que no, así no me apetece algo, no hacerlo, así algo no me parece bien, decirlo, a no complacer a todo el mundo. Me doy permiso a cobrar lo que valgo,
y a no sentirme limitado, porque siento que no es que mi servicio, entonces busco mejorar el servicio porque yo no me doy la autoridad a mí a nivel interno como para poder subir mis precios y entonces lo asumo a algo externo, pero entonces no me compran porque yo no soy alguien auténtico. En definitiva, puedes darte el permiso a cobrar lo que realmente vales y por lo que realmente ayudas. Es decir, tu valor no está simplemente en ti, sino en el valor que aportas al otro lado. No el que la otra persona espera, sino el que realmente puede recibir de tu parte. No es lo que la otra persona puede percibir, sino lo que realmente va a recibir de ti. Y esto, obviamente, si tu valor es muy alto, no puedes permitirte cobrar poco, porque tu tiempo cada vez vale más porque queda menos. Me di permiso a dejar atrás lo que ya no me sirve. En este caso, esto haría referencia a todos estos drivers y a muchos más miedos, porque cada permiso acaba debilitando su mandato y acaba liberando energía. Esa energía que se libera es la que te alinea con la vida que puedes y debes llegar a vivir, con aquella vida que deseas y por la que trabajas, pero no es hasta el punto que empieces a liberar esa energía que al final va a pasar como unas cortinas. Yo ahora mismo las tengo quitadas las cortinas, pero imagínate que te hubiese una cortina súper gorda, no pasaría la luz. Estas cortinas serían los mandatos o los drivers. En el momento que yo consigo quitar esas cortinas que frenan la energía, es decir, la luz que entra, empieza a entrar la luz, empieza a ver con claridad y entonces todo lo que no encontraba en la mesa empiezo a verlo, entonces ya puedo trabajar bien, entonces puedo hacer que todo vaya bien, etcétera. Pero es muy difícil que con la cortina echada veas lo que tienes que hacer, sientas que estás bien y veas que puedes avanzar, porque es realmente muy complicado. Por tanto, al liberar energía, debilitando el mandato, podemos avanzar. Y para que te hagas la idea de cómo se ejecutaría todo este programa, se llegaría a ver así y de esta forma. Lo primero, aparece el mandato, la orden interna que crees verdadera. Entonces, cuando tenemos un mandato, se activa el driver, es decir, el driver ya está preinstalado. Entonces, lo que ocurre es que aparece de forma automática, que es ese motor que te obliga a actuar en automático. Al vivir en automático, esas decisiones se eligen en piloto automático. Por tanto, nuestros hábitos es esa repetición automática sin cuestionar absolutamente nada, lo cual acaba reforzando el patrón. Nuestros hábitos, sean positivos o sean negativos, van a determinar nuestros resultados, nuestra identidad de una determinada manera, porque van a crear los estándares bajo los cuales vamos a regir nuestras acciones y nuestra vida. Y por último, esto nos llevaría a los resultados, por lo que los resultados acaban siendo las consecuencias que refuerzan de nuevo el mismo programa. Es decir, si yo veo que con ese mandato, por ejemplo, de no molestes, cuando me callo las cosas, cuando no digo lo que siento, cuando busco complacer a todo el mundo, el resultado es que siento que me quieren, al final tu vida actual va a ser el destino de tu programación. Es decir, tú vas a acabar sintiendo que entonces tienes que complacer a todo el mundo para que las cosas vayan bien, te tienes que dar tú al final, hasta que llegue el punto en el que colapses y explotes. Porque mientras no cuestiones el mandato, seguirás obedeciendo el mismo programa y obteniendo los mismos resultados. Resultados que probablemente no quieras. Y esto nos lleva al séptimo punto de este vídeo, que son las consecuencias de vivir en el programa. Y es que acabas viviendo para cumplir, no para elegir. No eliges la vida que quieres, simplemente cumples y ni siquiera sabes a dónde vas. Igual tú querías coger el barco e ir de España a Estados Unidos y sin darte cuenta estás llegando a Perú y dices, joder, pues igual estoy dando demasiada vuelta y ni siquiera llego al destino que quería. Por tanto, la vía más rápida de un punto a otro es la línea recta. Y la línea recta ocurre cuando dejamos de ir dando vueltas en esos mandados que nos acaban dejando siempre en el mismo lugar y que nunca nos llevan al destino que queremos. Te comparas constantemente, dependes de la aprobación externa para saber que vas bien. Seguro que conoces a alguien, o eres tú probablemente también, puede ser, que siempre buscas preguntar, que los demás te den el ok para tomar una decisión, como el marido que le pregunta siempre a la mujer antes de tomar una decisión que realmente es para él, y acaba siempre delegando algo tan importante como es su capacidad de elección frente a algo que quiere a una persona que realmente no sabe lo que ella quiere. Es decir, en este caso, ¿qué acabamos haciendo? Destinamos o derivamos el destino de nuestra vida a manos de una persona que probablemente ni siquiera sabe lo que quiere o que quiere lo mejor para nosotros, pero lo mejor que ella quiere para nosotros realmente no es lo mejor porque nosotros sabemos lo que necesitamos, pero o lo que queremos hacer, pero pedimos opinión y ese pedir opinión nos invalida constantemente nuestro reino interno, por lo que acabamos por no saber ni lo que queremos, acabamos sintiéndonos que la vida no tiene sentido y es normal porque ¿cómo va a tener un sentido si toda tu vida está gobernada por otra persona? Si en tu propio reino manda otro rey y las normas, las reglas las impone otra persona por miedo, pues vaya mierda de reyes somos, ¿no? Habrá que tomar la rienda del reino. Por eso también muchas veces sientes que o no es suficiente o te saboteas sin ni siquiera entender por qué te autosaboteas y atraes siempre las mismas situaciones y te repites siempre lo mismo. En el último vídeo hablábamos, por ejemplo, de las parejas. Puedes cambiar de pareja, puedes ver diferentes caras, pero vas a repetir las mismas dinámicas.
Puedes cambiar de trabajo o de proyecto, pero siempre vas a repetir los mismos problemas y el mismo estrés. Puedes cambiar de lugar, de residencia, de casa o de país y sin embargo seguir sintiendo ese vacío. Por ello, vives agotado, ansioso o vacío. Y la verdad te incómoda es que el programa te protegió en su momento y fue necesario para poder adaptarte cuando eras un niño. Pero para ser un adulto funcional te está limitando. Es decir, incluso te puede permitir crecer muchísimo. A mí ese date prisa, el ser fuerte, me llevó a estar muy lejos y a estar prácticamente donde estoy. Pero sé que para mi siguiente nivel, si esto no sale, es lo mismo que va a acabar por matarme. Entonces, ¿cómo cambiamos el programa? Que es para lo que estás en este vídeo. No para saber el qué, sino el cómo resolver. Lo primero es crear conciencia, es decir, sin juicio hay que observar ese mandato que repetimos. Lo observamos, no emitimos ningún juicio absolutamente porque es algo inconsciente y no tendría sentido juzgarnos. Entonces, al saber cuál es ese mandato, nos cuestionamos tres preguntas. ¿De dónde viene? Vamos hacia atrás en el tiempo y vemos de dónde puede venir. ¿Aún es cierto? Y aquí te hace otra vez la pregunta. ¿De verdad esto no es cierto? Y te lo reafirmas a nivel interno. Y por último, ¿esto me está ayudando o me está limitando? Porque igual tú crees que te ayuda, pero en algún momento te va a acabar limitando. Y es el momento clave para pasar a elegir, es decir, a dejar de obedecer esos mandatos para elegir un permiso que esté alineado con tu versión más elevada, es decir, con la persona que quieres crear. Por ello es muy importante que definas dos cosas. Lo primero, ¿qué es el éxito para ti? Y lo segundo, ¿quién es la versión de ti? ¿Cómo actúa? ¿Cómo se define? ¿Cómo camina en la vida? ¿Qué pensamientos tiene? ¿Qué decisiones toma? ¿Qué acciones elige? Esa versión más elevada de ti. Porque si no empezamos a actuar como esa versión, es muy difícil que todo lo que quieres se materialice. Es decir, no es tener, hacer y ser. Es ser, hacer y tener en esta línea. Todo empieza por la identidad. Ya hicimos también otro vídeo en su momento, pero básicamente eres, haces y tienes en esa línea. Es muy difícil, por no decir imposible, poder conseguir algo solo haciendo o pensando en que llegue si tú no te conviertes en la persona que es capaz de atraer esos resultados, porque prácticamente el 95% es magnetismo y el 5% las acciones alineadas con ello. Por tanto, hay que ejecutar y actuar desde tu nueva autoridad. Y al principio va a ser muy incómodo, pero debes seguir haciéndolo. Te voy a poner un ejemplo. En mi caso me di cuenta de que uno de esos drivers era el hecho de ser complaciente y de no saber decir que no. Me acuerdo que justo contraté un mentor hace unos años porque no era capaz de decir que no, también porque mi vida vincular con mi familia era un auténtico desastre por polarizarme demasiado en el trabajo, en los estudios, etcétera, y me acabé alejando de todo. Y también en este camino me di cuenta de que no era capaz de decir que no, de que siempre decía todo que sí, por miedo a que me diesen de lado, a que me abandonasen, a que no me quisieran, y al final actuaba por, uno, ser visto, dos, por ser querido, y tres, por ser validado, porque no era capaz de darme a mí mismo la validación que tenía que salir de mí. Y la tarea en cuestión que me mandaron era ir todos los días a uno, dos o tres establecimientos, cada vez más, a pedir algo y cuando me lo fuesen a entregar decir que al final que no lo quería. Y entonces a mí eso me hacía sentir súper incómodo, es decir que no. Y me tenía que esforzar todos los días a una panadería, por ejemplo, a ir y decir, ¿cuánto vale la barra de pan? 80 céntimos. ¿Te pongo una? No, gracias. Y es como algo que parece una tontería y a la persona que te atiende, al dependiente, realmente ni le está molestando ni le está sentando mal, es algo normal, es ¿la quieres sí o no? Si no, pues no pasa nada, si la vende a otra persona, no pasa nada. Pero a mí eso me generaba una resistencia brutal. Si yo le pedía algo el precio a alguien, si lo tenía que comprar sí o sí, si no, no le pedía el precio. Entonces, si alguien me daba el precio, yo siempre lo compraba. Entonces, esto para mí fue una resistencia brutal que poco a poco fui venciendo. Y poco a poco era, pues ahora voy y le digo que no, ahora voy, le digo que no y me quedo un rato en la tienda mirando cualquier cosa, con la vergüenza que me hacía sentir. Al día siguiente vuelvo a ir a la misma tienda y repito lo mismo, es decir, como generar esa incomodidad para que algo que es realmente una situación normal, que no tiene nada de extraño, poder normalizarlo y poder aprender a decir que no sin que me resultase problemático. Y al final es repetición y a partir de ahí empecé a darme más autoridad interna y poco a poco todo esto fue escalando y ahí fue donde me empecé a alinear mucho más con esa mejor versión de mí. En definitiva, igual que cada mal hábito se ha reforzado con muchas repeticiones, cada buen hábito tenemos que reforzarlo con muchas repeticiones. Es decir, no podemos darnos el permiso una vez para un mandato que se ha ejecutado, perdón, para un driver que se ha ejecutado 1500 veces. Pues habrá que darnos muchas más repeticiones para poder dominarlo, darnos el permiso y romper el mandato. Esto no es algo de un día para otro, es algo que requiere mucha repetición. No puedes cambiarlo de una vida entera, lo de 20, 30 o 40 años, en un día. Toma tiempo, pero te aseguro que merece la pena.
Y el resultado de todo esto, al final el dibujo en mi mente quedaba mucho mejor, el señor mirando al horizonte, pero bueno, lo que acaba sucediendo es que recuperas la autoridad interior, tus decisiones pasan a ser tuyas y no de los demás, tu energía deja de filtrarse, porque todo esto lo que hace es filtrar la energía, como las cortinas que decíamos antes, tu vida deja de ser reacción y empieza a ser creación, puedes vivir tu vida desde la reacción, es decir, me pasa esto, actúo de esa forma o decido cómo quiero ejecutar y actuar antes de que las cosas me pasen y entonces ya tengo el control y deja de vivir el guión impuesto por otras figuras de referencia para empezar a reescribir el tuyo. Por ejemplo, yo aquí antes era bastante perfeccionista y dije, bueno, pues si el dibujo no queda perfecto, pues yo lo enseño así y no pasa nada, no tiene que ser perfecto. Yo antes dibujaba y me pegaba dibujando 3 4 horas para hacer un dibujo y dejarlo a la perfección con cada mínimo detalle exacto, o incluso a la hora de estudiar yo no podía estudiarme los apuntes y ya, tenía que estudiarme justo dónde empezaba cada palabra en el folio, dónde terminaba cada palabra en el folio, dónde iba cada flecha, la forma que yo le hacía cada flecha yo o la hacía así, o la hacía así, o la hacía así, y entonces cada flecha me estudiaba justo la forma que yo le ponía en el momento. Y esto hacía que cuando llegase al examen, los profesores flipasen, porque normalmente lo apunte donde lo sacas, de la pizarra, y decían, parece que has cogido mi pizarra, mi apunte tal cual, y te lo has estudiado, ¿cómo lo has hecho? Si sabemos que no copia, lo primero, porque estás sentado en primera fila, porque es verdad que sin gafas en ese momento no tenía y yo no veía un carajo. Lo segundo, ¿cómo puede ser que siempre sacase la mejor nota de la clase? Y lo tercero, ¿cómo podía ser que además fuese siempre el primero en terminar el examen? Y era porque era tan exigente conmigo mismo que me aprendía todo a la perfección y lo situaba tal cual a la perfección. Entonces, si yo me bloqueaba por lo que sea, ya mandaba a tomar por culo ese ejercicio. Y me acuerdo que había veces que decía, no me acuerdo, y lo ponía tal cual, ponía no me acuerdo en el examen. Entonces, para que veas el punto de perfección, de autoexigencia, de que si algo no lo tenía claro, directamente ese ejercicio no lo contestaba y sacaba un 9. Pero por norma general siempre sacaba un 10 en todo y era por esa autoexigencia, porque yo sentía que de pequeño, cuando sacaba malas notas, mis padres, mi madre en este caso, pues lo veía mal, se enfadaba conmigo, etcétera. Y siempre estaba esa parte de, tú eres muy inteligente, no puedes ser tonto, eres muy listo, eres muy listo, eres muy listo, hasta que llega un punto en el que esa autoexigencia acaba por desbordar tu vida. Y en mi caso, es verdad que tuve suerte de que nunca me costó estudiar, pero acabó haciendo que me cohibiese de disfrutar mucho en su momento. Y ser alguien que cuando decidió estudiar, porque antes no estudiaba mucho y me iba por la mala vida, llegó el punto en el que ya salí del instituto y ahí fue donde empecé a darme cuenta de todo esto. Por eso es muy importante que hagamos consciente lo inconsciente, que paremos el tiempo suficiente para ver dónde estamos, dónde queremos ir y que no sea ejecución, ejecución, ejecución y más acción y más acción y más acción, porque cuando estamos viviendo en esta rueda constante, nunca hay un tiempo a parar y a decir, vale, lo quiero de verdad. ¿Hacia dónde voy? ¿Es donde quiero ir actualmente o hacia dónde quiero ir en el pasado? Porque nuestra identidad cambia, nosotros cambiamos con el tiempo y hay veces que hay cosas que queremos y que en el futuro cambian y ya queremos otras cosas diferentes. Entonces no podemos acabar algo solo porque lo hemos empezado. A veces hay que parar y ver hacia dónde estamos yendo. Por lo que en resumen de este vídeo te das el permiso para ser el protagonista de tu vida. Porque los mandatos te dijeron quién debías ser. Los drivers se instalaron y corrieron en este programa que te decía que es inconsciente. Si fuese consciente no sería ningún problema, pero como es inconsciente, hasta que lo inconsciente no lo hagamos consciente, este dirigirá nuestra vida y lo llamaremos destino, sin sentir que tenemos la autoría interior para poder cambiar las cosas y los permisos te devuelven el poder. Hasta aquí este vídeo, mi nombre es Juanjo Mora, espero que te haya podido servir, déjame qué te parece en comentarios y échale un vistazo al canal porque estoy subiendo una serie de vídeos que van hilando con todo lo que voy mostrando, es decir, todo esto tiene ya más cosas atrás para que puedas entender todo mucho mejor, así que lo dicho, espero que te haya podido servir y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo fuerte, chao chao.